Bueno, muchas buenas. Espero se encuentren bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Básicamente seguir con los temas que habíamos analizado la semana pasada, que tienen que ver con la materia de finanzas, ¿no? Corporativas y públicas. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Sí, entonces, bueno, dentro de la estructura conceptual de las finanzas corporativas, pues encontramos al capital del trabajo como campo de actuación y también a la estructura del capital. Encontramos pues dentro del capital del trabajo a el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los pasivos a corto plazo. Y dentro de la estructura del capital, en cambio, encontramos al activo de largo plazo, que son tangibles o intangibles, y el financiamiento de largo plazo, ¿no? Que puede ser de igual forma a corto plazo o una capital contable. Entonces, ¿qué son las finanzas corporativas? La parte relacionada con la obtención y aplicación de los recursos en una empresa. Se relaciona con la generación de valor de la empresa. Relaciona con la obtención de máximos beneficios para todos sus participantes. Se sitúan dentro de la gestión de riesgo empresarial. Su objetivo es maximizar los beneficios para los participantes de un negocio, especialmente para los socios o accionistas, aplicar en el desarrollo de proyectos de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones directivas. Dentro de los campos de aplicación de las finanzas públicas encontramos al capital de trabajo, que tiene que ver con los recursos con los que cuenta una empresa para llevar a cabo su funcionamiento inicial y permanente del negocio. El capital de trabajo neto, básicamente es la diferencia entre el activo a corto plazo y el pasivo a corto plazo en una medida de liquidez de la empresa. Es como un indicador, básicamente, ¿no? El fondo de maniobra que se lo conoce también. La estructura de capital incluye la mezcla del pasivo y el capital contable. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Es el dinero que la empresa necesita para mantener el giro de negocio. El capital de trabajo son los recursos que la empresa dispone para justamente llevar a cabo sus operaciones diarias. Es una herramienta en que las empresas necesitan para operar día a día, el fondo que necesita la empresa para poder mantener su liquidez. Se define también como fondos de operación, fondo de maniobra, fondo de rotación, capital de rotación, fondo de trabajo, fondo de gestión, capital circulante, capital corriente, ¿sí? Entonces, el capital neto, la medida de liquidez, que se define como la diferencia que ya habíamos visto, y que básicamente lo que nos va a decir es lo que tenemos de dinero para poder hacer frente a las contingencias dentro del transcurso operativo normal de la empresa. Diferencia entre capital de trabajo y capital de trabajo neto. No es lo mismo el capital de trabajo y el capital de trabajo neto. Son los recursos, el dinero con que cuenta la empresa para sus operaciones del día a día. En cambio, el capital de trabajo neto es una medida de liquidez, ¿no? Nos indica cuánto dinero en efectivo nos queda luego de pagar todas nuestras deudas. Podemos ver un estado financiero, básicamente este es el lado izquierdo de un balance general, ¿no? Tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes. Los activos corrientes, básicamente todo lo que le pertenece a la empresa y que puede ser transformado de manera a corto plazo líquida, eh, de manera eficiente, ¿no? Básicamente el activo no corriente son los activos fijos, todo el tema de propiedades, maquinarias, equipos de oficina que le pertenecen justamente a la empresa. Dentro de los activos corrientes, en cambio, encontramos a las cuentas por cobrar, inventarios. El capital de trabajo de una empresa básicamente habla de que aquí tenemos a los pasivos, perdón, me salté esto. Los pasivos, pues tenemos de igual forma los corrientes y los no corrientes, ¿no? A corto plazo, a largo plazo.
y el patrimonio, que básicamente es todo lo que le pertenece a los dueños de la organización. Podemos ver que dentro de las cuentas a corto plazo, básicamente encontramos obligaciones, préstamos a corto plazo, prestaciones sociales o sueldos, cuentas por pagar, impuestos y a largo plazo los no corrientes. ¿Para qué llegamos a este punto? Con la utilidad de poder encontrar el capital de trabajo, ¿no? Que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, el ejemplo de cálculo del capital del trabajo, por ejemplo, en esta idea de zapato, tenemos un inventario para la venta de pares, 100 como una cantidad y como costo unitario 20. Tienen una inversión total de 2.000, ¿no? Como inventario de zapatos para la venta. Tenemos sueldo de empleados, sueldos de tienda, energía, teléfono mensual, etcétera. Y necesitaríamos un capital de trabajo de 3.725. Tenemos los activos circulantes, los activos no circulantes, es decir, los corrientes o no corrientes. Y tenemos caja, inventarios, etcétera. Y también esta empresa dice que tiene dentro del estado de resultados las ventas generadas, el costo de ventas, la ganancia bruta, el gasto de operación, la ganancia neta. Entonces tenemos que básicamente la estructura de capital habla de que el balance financiero está compuesto por la estructura de inversiones que corresponden el lado izquierdo y la estructura del capital el lado derecho. Sí, la estructura de inversión genera flujo, rendimiento y la estructura de capital genera costo. Entonces, esto es lo que entendemos como una estructura capital, es la forma como la empresa obtiene su financiamiento. Y como sabemos, el financiamiento viene de dos fuentes, internas o externas. Internas, todo lo que puede realizar la empresa, valor de capital contable, accionistas. Y las externas, pues básicamente la banca o otras instituciones que puedan generar crédito. ¿Sí? Entonces, esta estructura de capital es definida con la relación siguiente, ¿no? Deuda de a capital propio E y se la representa así, ¿no? El ratio de la deuda de capital es igual al valor de la deuda sobre el valor del capital. Una estructura óptima del capital, es decir, el valor de la empresa, se lo puede medir así también como la utilidad antes de intereses e impuestos, que se lo conoce en inglés como el EBITDA también, y la tasa impositiva. Dividido todo esto para el capital del medio ponderado, ¿no? Que se le conoce en inglés como el WACC. Y la empresa A, por ejemplo, dice que tiene un activo de 10.000, un pasivo de 3 millones, un patrimonio de 7 millones, ¿no? Por eso el activo tiene una suma y es de 10. Y en el lado de la empresa B, pues tenemos esos otros valores, ¿no? Activo 10.000, pasivo 8 millones y patrimonio 2 millones. Entonces, intereses pasivos 8%, el costo de capital 15 y las mismas Y. Para la empresa A, tenemos que el valor es de 625.000 y para la empresa B, sí, ahí estaban escritos para la empresa B, habla de que es el 900.000 dólares, ¿no? Genera mejor rendimiento la empresa B. La deuda de largo plazo, pues son otros pasivos o créditos, emisiones de bonos. Y la idea es justamente que disminuir el costo de capital generando valor a la empresa, ¿no? ¿Cómo lograrlo hacer? Básicamente emitiendo acciones, reteniendo utilidades. Ejemplo de cálculo de la estructura de capital, básicamente presenta esta estructura, ¿no?
Aquí podemos ver que la empresa tiene un financiamiento a corto plazo del 7%, tiene a largo plazo un crédito bancario del 12%, emisiones de bono del 11%, acciones, capital, utilidades retenidas, ¿sí? Esas son sus fuentes de financiamiento, ¿no? Que dentro de la más grande es el crédito bancario, ¿sí? A corto y largo plazo. Es importante que las empresas puedan justamente conocer eso, porque ¿cuáles son? ¿Cuál es la idea justamente de las finanzas corporativas? Maximizar el valor de las empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a financiar? Si se va a financiar con deuda, si es que en algún punto tienen que llevarse a lograr un financiamiento a corto plazo, a largo plazo, de cuántos montos, quién tiene el mejor interés, etcétera. La idea justamente es generar o financiar eh, con dinero prestado y dinero propio las actividades o mejorar las actividades que tiene una empresa. Entonces, más deuda, más capital. Más deuda, menos capital. Sí, depende justamente el punto de lo que lo veamos. La elección de la estructura de capital es un análisis justo esto, ¿no? De rendimiento versus el riesgo. ¿Hasta qué punto los ejecutivos estarían dispuestos a endeudar más a la empresa a cambio de una tasa esperada de rendimiento más alta? Sí. ¿Y cómo lo hacen eso? Permítanme, les voy a compartir justamente otras diapositivas, un ejercicio para que lo podamos ir revisando. Un segundo. Ya, entonces, ¿cómo hacen este tema las empresas? Porque es importante revisar justamente lo que vimos antes para poder realizar un análisis vertical, ¿sí? Que básicamente es esto, ¿no? Poder realizar una interpretación de las cuentas que conforman tanto los activos como los pasivos de una empresa, ¿no? Poder entender la interpretación que se haga de los resultados expresada en términos de porcentajes, pues entender sobre esto cuál es la importancia de cada cuenta, ¿no? La composición en relación a todas las cuentas en general. En este caso, el análisis vertical toma al total de activos como siendo el 100% dentro de las cuentas de los activos y de los pasivos y patrimonio netamente esa suma para poder identificar en qué parte del estado financiero pues se encuentra justamente como una importancia de nuestros ingresos, ¿no? Como puede ser los inventarios, las cuentas por cobrar, etcétera. ¿Sí? Podemos analizar tanto el estado de resultados como el balance general y también podemos realizar un análisis vertical, ¿no? Que básicamente, perdón, horizontal, que básicamente en cambio estos son revisar los cambios incurridos que han pasado en un periodo de tiempo, ¿no? De un año al otro año, requiere más información justamente semestral o mensual. Y pues la idea básicamente es encontrar una variación absoluta o una variación relativa que se ha dado en estos estados financieros de las empresas. Es decir, cuánto porcentaje ha crecido, ha decrecido mi empresa en relación a ventas, cuentas por cobrar, efectivo, inversiones, deuda, etcétera, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues básicamente posterior a eso encontramos los diagnósticos financieros, ¿sí? Donde podemos encontrar eh, ya estos temas de los indicadores financieros, voy a ir justamente para allá, donde que los indicadores financieros, pues básicamente encontramos estos, ¿no? Indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento.
Estos indicadores, cada uno de ellos nos da una percepción de qué está pasando con las cuentas que les conforman, ¿no? Qué desenvolvimiento, qué desempeño está teniendo las políticas de la empresa, las acciones que ha tomado la empresa en relación a las cuentas, como por ejemplo en el indicadores de liquidez, conocer cuál es el capital neto de trabajo con el que contamos después de haber pagado nuestras deudas a corto plazo, qué tan líquida es mi empresa para solventar estas deudas y poder seguir manteniendo el rol de negocio que tiene la empresa. Los indicadores de actividad, en cambio, saber qué tan buenas están siendo las gestiones en relación a recuperar mi activo, ¿no? Cuentas por cobrar o si es que estoy vendiendo y estoy haciendo una rotación de mi activo correcta, ¿no? Que es la rotación de inventarios o el pago a mis proveedores. Eh, Básicamente sería el ciclo de efectivo, ¿no? Lo que estamos tratando de medir. También se puede revisar los indicadores de rentabilidad, conocer el margen bruto, operacional, el margen neto, el rendimiento del patrimonio, el rendimiento del activo, ¿sí? Los indicadores de endeudamiento, ¿sí? El nivel de endeudamiento financiero, coberturas de intereses. Todos estos indicadores básicamente lo que nos van a ayudar es a mitigar riesgo, ¿no? A poder encontrar en algún punto eh, ese equilibrio que necesitan las empresas para poder sostener sus actividades, para poder mantener el crecimiento del giro de negocio como respaldo a sus empleados, el respaldo a sus proveedores, pero netamente para que sus dueños puedan obtener cada vez más la maximización de lo que invirtieron en un inicio para poder luego no sé, pues generar más riqueza a sus familias, etcétera, ¿no? La idea básicamente de las finanzas corporativas es poder entender el desarrollo del, del dinero, ¿no es cierto?, de los activos que se concentran en una empresa, cómo se dinamizan, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa para poder justamente presentar información en relación a esto, poder tomar decisiones, poder evaluar el impacto de inversiones, del financiamiento de la empresa, eh, poder conocer los resultados que se pueden dar sobre la base de políticas de cobranza, políticas de crédito, políticas de ventas que se pueden incrementar dentro de la parte operativa de la empresa y eso como resultado puede arrojar justamente mejores resultados, más bien dicho, como para el incremento del valor de la empresa, ¿no? Eh, También podemos saber que existen las matemáticas financieras, ¿no es cierto?, donde nos pueden ayudar a interpretar de mejor forma tasas nominales, variaciones del valor de dinero en el tiempo, etcétera, para poder hacer proyecciones, para poder interpretar de mejor forma el presupuestar, más bien dicho, de mejor forma los resultados de un año en base a, no sé, proyecciones de ventas, proyecciones que queramos tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar un ejercicio como para que podamos verlo. ¿Ya? Entonces tienen en sus pantallas, por ejemplo, indicadores financieros de empresas como de Pratchett Fashion, Zara y Pasa, que son empresas que se dedican justamente a la manufactura, en el caso de Pasa, siendo una empresa manufacturera de ropa, pero también el resto de comercialización de prendas de vestir, ¿verdad? O de moda, por así decirlo, que venden algunos zapatos, etcétera, o artículos por ahí, pero en general se dedican a este tema de la venta, compra y venta de mercadería, ¿no es cierto? La idea básicamente es que la administración financiera, las finanzas corporativas, tratan de utilizar estos indicadores, estos análisis para poder
conocer a su competencia y medir su competitividad en liquidez, en actividad, en gestión, en endeudamiento, en solvencia, con la intención de justamente poder revisar les está ayudando a otro tipo de empresas a competir mejor que yo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve saber si es que soy más líquido versus mi competencia? ¿De qué me sirve saber si es que tal vez estoy rotando más mis ventas, mi inventario? ¿Soy mejor en realizar una gestión de cobranza? ¿Soy mejor en negociar con mis proveedores y por eso puedo apalancar mi negocio en relación a eso? Y eso es un beneficio para que yo no tenga que endeudarme justamente de manera exterior y sino básicamente manejar mi misma rotación de capital. eh, Qué tan eficiente fueron mis ventas versus lo que yo invertí, ¿verdad? Para poder obtener ganancias este periodo, la rentabilidad con los márgenes de utilidad que se hayan dado, justamente con la intención de poder conocer qué pasó con las ventas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que detrás de cada uno de estos indicadores existen estas cuentas, ¿no? Como dice acá las fórmulas. Entonces, activo corriente, pasivo corriente, inventario, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, las utilidades son las cuentas que nos están ayudando justamente a poder interpretar o valorar este tipo de indicadores y que forman parte de los activos corrientes y pasivos corrientes, lo vimos, ¿no? Como toda la parte líquida o deuda, etcétera. Entonces, partiendo de eso, ya viéndolo como de manera más micro a cada una de las cuentas, vamos a poder identificar qué operaciones, qué políticas, qué tomas de decisiones o estrategias se han tomado en relación a esto para poder interpretar de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, existe el ciclo operativo y el ciclo efectivo de las empresas, ¿no es cierto? Que donde encontramos en el ciclo operativo, básicamente, desde que una empresa comienza a producir, luego tiene que vender y luego tiene que recuperar, ¿no es cierto? Cobrar, básicamente, ese sería el ciclo operativo. Y el ciclo de efectivo de igual forma, ¿no? La conversión de todo esto, considerando menos el periodo de promedio de pago, es decir, todo lo que ingresó menos todo lo que yo tuve que desembolsar, ¿no? Entonces, esa sería como que por ahí la relación. Entonces, cuando yo tengo mi ciclo de conversión operativo, mi ciclo operativo, entiendo que son la conversión de inventario menos el periodo de cobro, ¿no es cierto? Entonces, mientras más bajo sea este, sí, la empresa recupera la inversión en la rotación de inventario más pronto, es decir, que estoy vendiendo bien, estoy realizando una gestión de cobranza efectiva, ¿sí? Debe esperar este tiempo, ¿cierto? Para poder recuperar la inversión que ha realizado en la compra de todos su materia prima, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos está diciendo este comentario. En cambio, el promedio de pago, ¿no es cierto? Mientras más alto sea, es mejor porque yo puedo apalancarme más con mis proveedores, puedo tener más días para poder pagarles y no voy a estar dependiendo de que si es que no se realiza tal vez una venta en un mes o en 2 meses o el tiempo que me sea mejor a mí para manejar mi liquidez, ¿no es cierto? Esto pueda ser contemplado justamente por mis proveedores. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Tenemos justamente la conversión de efectivo. ¿Sí? Mientras más bajo sea la conversión de efectivo, mejores condiciones tiene la empresa, ya que si es negativo, la sociedad cobra antes de pagar, lo cual implica que no requiere fondo de maniobra, está bastante solventada tal vez en sus empresas o en otro giro de negocio, ¿no? Como pueden ser los bancos, que no netamente tienen que recibir el efectivo de lo que presta, sino básicamente también los intereses le generan un ingreso adicional, ¿no es cierto? Entonces podemos ver aquí, claro, va a depender de los indicadores, va a depender de cada empresa o giro de negocio a que te dediques, pero al fin y al cabo, las finanzas corporativas se tratan de esto, ¿no? Como de poder revisar e interpretar de manera más adecuada el ciclo operacional de la empresa, poder entender su liquidez, poder entender su actividad, qué pasa con cada una de estas cuentas que conforman los estados financieros y que nos pueden dar una idea un poco más clara de qué está siendo eficiente, no está siendo eficiente. Sí. Ay, permítame, se me cerró. Ya. Y esta información, ¿dónde la encontramos? Pues básicamente
nosotros tenemos que enseñarles cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir a la superintendencia de compañías. Luego encontramos el portal de información. Luego encontramos el sector societario. No sé por qué no se abre, pero bueno, dentro del sector societario, la opción que se nos va a abrir básicamente es ya la búsqueda por empresas. Se dice que no está disponible. Veamos si es que nos deja entrar nuevamente actualizándolo. Aquí se puede encontrar ya con el RUC o con el nombre de la empresa. Justamente los documentos que hacen relación a la parte económica de la empresa. Si ven, aquí está búsqueda de compañías. También podemos encontrar los documentos jurídicos de las empresas, es decir, quién es el gerente, quién está administrando, notas financieras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ustedes básicamente van a colocar el nombre de la empresa, van a poder visualizar los documentos en línea que tiene la empresa y vamos a poder encontrar estos documentos que hablan de la parte económica de la empresa. Entonces, qué datos financieros, sí, que tiene que subir la empresa para que sean revisados justamente por la superintendencia de compañías, ¿sí? Y en este caso, tienen este formato, ¿no? Entonces, tenemos el balance general en una parte inicial, donde pues vamos a activos corrientes, activos no corrientes, vamos a poder encontrar los pasivos, pasivos no corrientes, patrimonio, y también vamos a poder encontrar dentro de este modelo, ¿sí? Vamos a poder encontrar al estado de resultados. Sí, que básicamente el estado de resultados viene a ser el estado de pérdidas y ganancias, donde nosotros podemos encontrar justamente todos los ingresos, gastos y costos que ha tenido que incurrir la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones. Entonces, dentro de los ingresos, todas las ventas que han formado parte de las cuentas por cobrar o todas las ventas que han sido generadas, dentro de los costos de ventas y de los gastos, pues todos los costos que ha tenido que recurrir la empresa para justamente poder producir o poder comprar y revender. Y dentro de los gastos, pues tenemos gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de depreciaciones, gastos de intereses, apoyan a la parte operativa de la empresa, ¿no es cierto? Para llegar luego al final a obtener una utilidad o pérdida del ejercicio, ¿sí? Que básicamente lo que nos ayuda a conocer eso es el desenvolvimiento que ha tenido la empresa. En el pasar de los años vamos a poder encontrar en el portal no solamente el estado de resultados del último año, sino desde que la empresa fue creada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos aquí cualquier empresa, ya vamos a poner este Global Fund Invest World Corp. Entonces se va cargando. Tienen que colocar aquí este número que se les aparece siempre como para poder dar seguridad, me imagino, validez de que no van a utilizar mal la información, no sé. Sí, entonces tienen toda esta información acá a mano izquierda, administradores, actos jurídicos, vamos a este tema que habla de documentos online. Y tenemos documentos jurídicos, documentos económicos. Vamos a los documentos económicos y en este caso las empresas que tengan que justamente subir su información acá van a tener desplegado toda la información ahí. Básicamente para enseñarles dónde está encontrado eso. ¿Sí? Pues permítanme un segundo.
Entonces, por ejemplo, lo que hablamos antes, que era ya como un poco más macro, de cuentas mucho más grandes, se pueden traducir dentro de las finanzas corporativas y mezclando también ya la contabilidad de costos dentro de esto, una decisión mucho más estructurada, ¿no? Con más información, diría yo, que podamos tener justamente una idea de la parte inicial de la empresa, que es la producción, hasta poder llegar a visualizar en estos indicadores que vimos antes, ¿no? Que es como que ya una parte de casi final de toma de decisiones sobre algo mucho más estructurado. Pero ¿qué pasa cuando nos adentramos ya al inicio, diría yo, de la producción? Tenemos estructuras de costos, de contabilidad inicial, por así decirlo, ¿no es cierto? No puede existir una venta sin la mano de obra, sin los costos de fabricación, los materiales, los costos indirectos de fabricación que se dan para poder justamente llevar estas materias primas a una transformación de productos finales, terminados y que puedan ser procesados para la venta, ¿cierto? Entonces, partiendo desde eso, existen justamente estos estados integrales de costos, en donde se trata de colocar de mejor manera los inventarios, ¿no es cierto? Saber qué se compró, qué se vendió, qué fue devuelto en estos conocidos CARDEX y poder interpretar cada uno de estos costos, entender los gastos administrativos, los gastos de ventas, para sobre la base de que todo lo que me costó producir, yo pueda agregarle una utilidad, ¿no es cierto? Agregarle una utilidad básicamente a todo lo que me llegó a producir, tal vez un producto, y saber que ese margen de utilidad va a ser lo que yo quiero para mi empresa, ¿no es cierto? Para tener una ganancia como tal. ¿De qué nos sirve eso? Establecer un precio de venta, acorde justamente a todo lo que yo quiero o necesito, más bien dicho, para producir. Si yo no realizo estos análisis, si no realizo estos cálculos, tal vez en algún punto voy a poder tener problemas, voy a generar justamente un conflicto entre los costos que estoy teniendo en un mes, o eso es el precio de venta. No voy a saber hasta qué punto realizar descuentos y que en verdad eso no me genere una pérdida. Aplicar técnicas de políticas de crédito, aplicar políticas de cobranza, todo lo que se les ocurra que pueda ayudar al mejor desenvolvimiento de la empresa, ¿no es cierto? Vamos a ir a otro ejemplo más. Permítame un segundo. ¿Ya? Y así como hablábamos de las materias primas, de lo que tengo que yo producir, también podemos interpretar dentro de las finanzas corporativas o integrar, más bien dicho, a los niveles de presupuestos que yo tengo que ir estableciendo para comprar justamente esta materia prima, ¿no? ¿Qué políticas de stock yo debo tener, ¿cierto? Dentro de una productos terminados, cuántas ventas quiero generar mensualmente, cuánto debo tener sí o sí como producto terminado listo para la venta y tal vez un poco más, ¿no es cierto? Con una política de que exista el 10% más o el 20, etcétera, para poder sustentar cualquier cambio de demanda, ¿no? Y si es que tengo mayor demanda, también debo presupuestar las unidades de materia prima para comprar. Entonces, todo va desencadenando justamente en decisiones financieras, en decisiones que se van estructurando desde un cuadro de costos, ¿no es cierto? Que lo vimos ahora. Sí.
con la intención de poder generar un valor de venta, un precio de venta y que eso al final se transforme en una utilidad para la empresa, ¿sí? Podemos entender también los conceptos que se relacionan a esto como el tema de la capacidad instalada. ¿Cuánto yo puedo producir si es que mi empresa está trabajando en un 90% de su totalidad con mano de obra directa a esa cantidad, ¿no es cierto? Si es que tal vez estoy teniendo costos de materiales indirectos por horas de máquina, por mano de obra, todo lo que se pueda medir, ¿no? Básicamente esa es la idea que tienen las finanzas corporativas, ir trabajando en generar una estructura para cada uno de los departamentos y que cada uno de estos departamentos pueda brindarnos información de sus costos, de sus gastos, de la forma en que administran el capital de la empresa y que básicamente eso luego se traduzca en un mejor manejo, ¿no es cierto? Operativo, financiero, de ventas, etcétera, de todas las formas que lo puedan ver, pero que se traduzca en un mejor trato, ¿no es cierto?, de las cuentas como tal. Ujú. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, existen métodos, ¿no es cierto?, para también validar esto, lo que acabo de decir. Y existe este método de Dupont, se lo conoce, ¿no? Entonces, el método de Dupont, básicamente lo que toma en consideración son las utilidades netas, la utilidad ganancia antes de impuestos, antes de intereses de impuestos, los ingresos, el promedio de activos y de pasivos, ¿no? ¿Con qué intención? Pues básicamente conocer sobre la base de estos tres parámetros, ¿sí? Conocer la rentabilidad de los activos. Entonces, la utilidad neta sobre los ingresos y ventas, los ingresos y ventas sobre el promedio de activos y el promedio total de activos sobre los ingresos y ventas, ¿sí? ¿Con qué intención? Básicamente conocer si es que dentro de mi sector, dentro de la industria que yo pertenezco, estoy siendo competitivo, estoy generando una rentabilidad mayor a la que tal vez podría generar un banco, estoy generándole rentabilidad cada vez más alta a mis socios o estoy solamente trabajando por equilibrio, ha venido decreciendo el negocio de la empresa, el mercado. Se pueden tomar muchas decisiones en relación a esto, ¿verdad? No solamente se trata como de verlo como algo de números, sino todas las implicaciones que pueden existir dentro del manejo del capital de trabajo, todas las decisiones que se deben tomar en relación a esto, como las fuentes de financiamiento, cuándo nos vamos a financiar, cuándo vamos a invertir. Y así como funciona justamente una empresa en relación a esto, pues también funcionan las finanzas públicas, ¿no? El cobro de impuestos, el cobro de los tributos que básicamente forman parte de los ingresos del Estado, ¿cierto? Y que con esto básicamente trabajan un presupuesto del Estado y trabajan proyectos o lineamientos establecidos tal vez en la Constitución o en los planes de gobierno que tenga cada uno para poder ir solventando inversiones o para ir solventando proyectos. De igual forma se maneja un país, ¿no? Tal cual una empresa. Por eso es súper importante manejar las finanzas de manera ética, de manera adecuada, llevando un control de cada una de ellas, una explicación, una verificación, indicadores que nos puedan permitir evaluar las tomas de decisiones y em, a largo plazo, pues que estas decisiones se transformen en incremento, ¿no?, de valor, el incremento de mejorar rentabilidad, de que la inversión sea notable tanto en las empresas como en los países. Eso, básicamente esa sería la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y pues cualquier situación estamos a las órdenes, ¿no? Que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima clase.